Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper feliz de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una conversación que creo que a muchos nos va a resonar. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente he aprendido a valorar muchísimo con el tiempo, la paciencia. Y para ilustrar esto vamos a traer a colación las palabras de una figura muy querida en el mundo del entretenimiento, alguien que admiro por su trayectoria y su energía, Demet Özdemir. Ella recientemente compartió una frase que me hizo reflexionar mucho: aprendí a ser paciente. Así que prepárense porque vamos a desgranar qué significa realmente aprender a ser paciente, qué lecciones podemos sacar de ello, y cómo podemos aplicarlo en nuestras propias vidas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esto, quiero recordarles a todos aquellos que son nuevos por aquí, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras conversacionales. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuando escuchamos la frase aprendí a ser paciente, ¿qué se nos viene a la mente? Para mí automáticamente pienso en momentos en los que las cosas no salieron como esperaba, en esperas largas, en proyectos que parecían no avanzar, en relaciones que requerían tiempo para florecer. La paciencia no es algo que se nos da por naturaleza, ¿verdad? A menudo vivimos en un mundo donde todo parece ser instantáneo, la información, la comunicación, hasta la gratificación. Queremos resultados rápidos, queremos que todo suceda ya. Y cuando eso no pasa, la frustración puede apoderarse de nosotros. Demet Özdemir, como actriz y figura pública, tiene una carrera que está expuesta a los focos, a los ojos del público, y sin duda, a un camino lleno de altibajos, de audiciones, de proyectos que se materializan y otros que no, de esperar el momento adecuado para el papel perfecto. Imaginen toda esa dedicación, todo ese esfuerzo, y la necesidad de esperar. No es solo esperar pasivamente, sino esperar activamente, preparándose, creciendo y confiando en el proceso. La paciencia, entonces, se convierte en una virtud esencial para navegar estas aguas, para no quemarse en el intento, para mantener la fe cuando las cosas se ponen difíciles. Pensemos en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos deseado algo con todas nuestras fuerzas? Ya sea un nuevo trabajo, la persona ideal, un objetivo físico, o incluso un resultado académico. Y luego, esperamos. Y esperamos. Y a veces, parece que esa espera se alarga eternamente. Es en esos momentos donde la paciencia se pone a prueba. Y es ahí donde la lección de Demet cobra un valor incalculable. ¿Qué implica realmente aprender a ser paciente? Para mí, no se trata de resignarse o de quedarse quieto. Se trata de entender que hay procesos que toman tiempo. Se trata de confiar en que si trabajamos con diligencia y dedicación, los resultados llegarán, quizás no en el momento que nosotros queremos, pero sí cuando es el momento adecuado. Es un acto de fe en uno mismo y en la vida misma. Es reconocer que no todo está bajo nuestro control inmediato, y que forzar las cosas a menudo puede ser contraproducente. Y esta lección es particularmente relevante en el mundo de las redes sociales y la comparación constante. Vemos a otros alcanzar sus metas, lograr sus sueños, y nos preguntamos por qué nuestro camino parece más lento. Pero lo que no vemos son las largas horas de esfuerzo, las caídas, los momentos de duda que esas personas también experimentaron. La paciencia nos enseña a enfocarnos en nuestro propio camino, en nuestro propio progreso, sin dejarnos abrumar por las historias de éxito ajenas que a menudo solo muestran la punta del iceberg. Además, la paciencia está íntimamente ligada a la resiliencia. Cuando aprendemos a ser pacientes, desarrollamos una mayor capacidad para recuperarnos de los reveses. Entendemos que un fracaso no es el final, sino una oportunidad para aprender y crecer. Esa perspectiva paciente nos permite levantarnos después de cada caída, sacudirnos el polvo y seguir adelante con más fuerza y sabiduría. Piensen en la construcción de algo importante. Un edificio, por ejemplo. Nadie espera que un rascacielos aparezca de la noche a la mañana. Se requiere una planificación meticulosa, una base sólida, la colocación ladrillo a ladrillo, la espera de que el cemento fragüe. Cada etapa tiene su tiempo. Y si se intenta apresurar el proceso, el resultado será inestable y probablemente catastrófico. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Los logros significativos rara vez son producto de la inmediatez. Requieren construcción, esfuerzo constante y sí, mucha paciencia. Y no olvidemos el impacto de la paciencia en nuestras relaciones interpersonales.
Ya sea con nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia o incluso colegas, la paciencia es la base de una comunicación efectiva y de vínculos fuertes. Entender que cada persona tiene su propio ritmo, sus propias experiencias y sus propias formas de procesar las cosas, nos permite abordar las interacciones con empatía y comprensión. Cuando somos impacientes tendemos a juzgar, a criticar, a crear conflictos innecesarios. La paciencia, en cambio, nos abre las puertas al diálogo, a la resolución de problemas y a la construcción de relaciones más armoniosas y duraderas. ¿Han notado cómo a veces, cuando dejamos de presionar tanto por algo, es cuando esa cosa empieza a suceder? Es como si el universo respondiera a nuestra apertura y confianza. La paciencia no es pasividad, es una forma de acción consciente que reconoce los ritmos naturales y la importancia del proceso. Es saber cuándo insistir y cuándo dar un paso atrás, observar y esperar la mejor oportunidad. Y para Demet Özdemir, que ha tenido una carrera tan exitosa y una proyección internacional, esta lección de paciencia seguramente ha sido una aliada fundamental. Imaginen las oportunidades que ha tenido que esperar, los proyectos que ha tenido que preparar, las decisiones que ha tenido que tomar sabiendo que el fruto de su esfuerzo no sería inmediato. Su propia trayectoria es un testimonio de que la paciencia, combinada con talento y trabajo duro, puede llevar a grandes alturas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, en nuestro día a día, cultivar esta virtud? Aquí van algunas ideas prácticas. Primero, reconozcan sus propios momentos de impaciencia. ¿Cuándo se sienten más frustrados? ¿Qué situaciones desencadenan esa impaciencia? Una vez que identifiquen esos disparadores, pueden empezar a trabajar en estrategias para manejarlos. Segundo, practiquen la gratitud. Enfocarse en lo que ya tienen, en los pequeños avances, en las cosas buenas que sí están sucediendo, puede cambiar radicalmente su perspectiva y reducir la ansiedad por lo que aún no ha llegado. Tercero, establezcan expectativas realistas. Si saben que un proyecto llevará tiempo, no se frustren si no ven resultados inmediatos. Celebren cada pequeño avance. Cuarto, dedíquense a actividades que requieran paciencia. Aprender un nuevo idioma, una habilidad artística, incluso meditar, son prácticas que nos entrenan a tener un ritmo más pausado y a disfrutar del proceso. Y quinto, y quizás lo más importante, sean amables con ustedes mismos. Aprender a ser paciente es un viaje, no un destino. Habrá días en los que les cueste más que otros, y eso es perfectamente normal. Pensemos en la frase de Demet, aprendí a ser paciente. Es una afirmación de crecimiento, de evolución. No nació sabiendo ser paciente, sino que lo aprendió. Y eso nos da esperanza a todos, ¿verdad? Nos dice que es una habilidad que podemos desarrollar, que podemos cultivar con práctica y con la intención de hacerlo. Es un recordatorio de que la vida no siempre es una línea recta y que los desvíos y las esperas a menudo nos enseñan las lecciones más valiosas. Además de todo esto, la paciencia nos permite disfrutar más del presente. Cuando estamos constantemente preocupados por el futuro, por lo que vendrá, nos perdemos la belleza y las oportunidades del aquí y el ahora. La paciencia nos ancla en el momento presente, permitiéndonos saborear cada experiencia, cada encuentro, cada pequeño logro. Es una invitación a vivir la vida en lugar de solo correr hacia el final de ella. Y reflexionando sobre la carrera de Demet Özdemir, podemos imaginarla enfrentando críticas, comparaciones, presiones de la industria. En esos momentos, una actitud paciente y enfocada en su propio crecimiento, en su arte, debe haber sido un escudo invaluable. No se trata de ignorar los desafíos, sino de abordarlos con una perspectiva más serena y constructiva. En resumen, la lección de Aprendí a ser paciente de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la importancia de esta virtud en nuestras vidas. Nos enseña que los logros significativos toman tiempo, que la resiliencia se construye en la espera, y que nuestras relaciones florecen con comprensión y paciencia. Nos anima a enfocarnos en nuestro propio camino, a establecer expectativas realistas y a ser amables con nosotros mismos en el proceso de aprendizaje. La paciencia no es pasividad, sino una forma de acción consciente que abraza el ritmo natural de la vida y nos permite disfrutar del presente. ¿Y a ustedes, qué les inspira la frase de Demet Özdemir? ¿Han tenido experiencias en las que la paciencia ha sido clave para alcanzar sus metas? Me encantaría escuchar sus historias y reflexiones en la sección de comentarios. Compartan conmigo sus pensamientos, sus consejos, sus propias batallas y victorias con la paciencia. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha dado algo en que pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que estamos creando contenido que les aporta valor. Y si aún no lo han hecho, les invito de nuevo a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita para que estén siempre al día con nuestras nuevas conversaciones. Compartan este vídeo con amigos o familiares que crean que podrían beneficiarse de esta reflexión. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan siendo pacientes y resilientes. Hasta la próxima.